Gracias. Eh, Primero doy transmitir y enseguida comparto la pantalla, ¿sí? Ok, perfecto. Ok, listo. Muy buenos días a todos y todas. Reciban una cordial bienvenida. Damos apertura al Seminario Latinoamericano por la Educación Inclusiva, Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, con su primer webinar enfocado en cómo construir escuelas inclusivas, el cual tiene por objeto brindar elementos conceptuales sobre la educación inclusiva y el diseño universal para el aprendizaje DUA. Este evento es organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, y la Fundación Saldarriaga Concha. Y hace parte del ciclo Niñez Primero ante la pandemia del COVID-19 de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Antes de iniciar, quisiéramos destacar el especial aporte para este seminario de la Fundación Saldarriaga Concha, entidad sin ánimo de lucro, de origen familiar que ha trabajado durante 47 años por la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores, que además diseña y desarrolla proyectos capaces de influenciar y transformar políticas públicas y comportamientos humanos en beneficio de la población por la cual trabaja. Para el desarrollo de estos 3 webinares del seminario contaremos con la conducción de 2 invitados. Juan Camilo Selemín Mora, coordinador de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha, e Ingrid Marcela Forero Perdomo, docente investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana y consultora de educación de la Fundación Saldarriaga Concha. Recordamos al público asistente que se otorgará certificado por su participación en los 3 webinares previo registro. Sin embargo, es importante aclarar que los que entraron por Zoom no necesitan registrarse nuevamente. Los que están en Facebook pueden llenar el formulario que aparece en la descripción del video. Los certificados se van a enviar 2 semanas después de que se finalice el evento. Los invitamos, por otro lado, a evitar compartir los datos personales en el chat y para efectos del hashtag utilizar el numeral Niñez Primero. Los dejamos entonces con nuestros invitados Ingrid Moreno y Juan Camilo Selemín. Adelante, Ingrid y Juan Camilo. Bueno, feliz día para todos. Muchas gracias por la invitación. Desde la Fundación Saldarriaga Concha estamos felices de compartir con tantos maestros, familiares, cuidadores, interesados en conocer sobre educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje DUA. Hoy estaré con Juan Camilo, mi compañero desde la Fundación, que está desde otra ciudad aquí en Colombia. Hola, Juan. Hola Ingrid y hola a todos los maestros del país, de Colombia y maestros de todo el mundo que nos están observando en este momento. Le queremos dar las gracias a esta invitación que se nos hace para poder participar como Fundación Saldarriaga Concha y estamos muy contentos de este espacio, no solamente porque podemos conectarnos virtualmente y podemos estar en un mismo espacio virtual, sino por el objetivo mismo que tiene este espacio y es que lo compartimos con todas las personas que están acá y es trabajar para que cada día podamos materializar ese sueño de una educación para todos. Y por eso es que estamos acá, por eso vamos a compartir esos 3 días y ya les vamos a contar de qué se trata esto que tenemos para ustedes. En este momento, entonces, vamos a compartir nuestra presentación. ¿Te parece, Ingrid? Y de hecho, este formato para todos en este momento, queremos hacer la claridad, no se trata de algo magistral donde vamos a estar hablando, sino va a ser algo muy conversado, en donde también vamos a poder conocer las preguntas que ustedes tienen, así que desde ya los invitamos a que realicen las preguntas por el chat y puedan explorar también como todas las herramientas y recursos que les vamos a ir dejando a través de este espacio. Entonces, sin más preámbulo, ahí ya creo que estoy compartiendo la pantalla en este momento. Ahí está la presentación completa, ¿verdad? Sí, Juan, aquí la estamos viendo. Estamos viendo una diapositiva color verde
con los temas que vamos a tener durante estos 3 días. La estamos viendo súper bien. Bueno, y es que resulta que cuando nos pensábamos desde la Fundación cómo hacer para hablar de educación inclusiva para todos los maestros de Latinoamérica, pues la primera pregunta es, bueno, ¿cómo plantear realmente cómo construir escuelas inclusivas? ¿Sí? Digamos, haciendo la analogía con una casa, una edificación, si nosotros contamos con buenos materiales, contamos con herramientas y demás, pero no contamos con una planeación y unos cimientos bien hechos, digamos desde el inicio, unos cimientos que le den como esa estabilidad a la construcción de la edificación, pues muy seguramente o no lograremos el objetivo, ¿cierto? O eso que construimos, digamos, no es que dure mucho tiempo y se vuelve algo más bien pasajero, anecdótico y pues no va a perdurar. Pasa algo con la educación inclusiva y es que aunque hemos avanzado bastante en diferentes documentos, orientaciones, decretos para el caso colombiano, leyes, pues se necesita algo más para que realmente se pueda bajar eso a territorio y desde ahí construir una educación inclusiva, unas escuelas que le apuesten a la inclusión. ¿Cómo hacerlo? De eso se trata esta primera parte para poner allí como esos cimientos. Y luego, pues tendremos el día 7 un tema que tiene que ver ya con esas estrategias basadas en diseño universal para el aprendizaje. Y lo mismo el día 8, así que estaremos hablando de elementos, estrategias, recursos muy prácticos que ustedes van a poder conocer y aplicar ya con cada uno de sus instituciones educativas, entendiendo pues que cada contexto es diferente y que ustedes son los expertos allí en territorio de cómo se aplica, cómo se implementa cada una de las estrategias. No sé, Ingrid, si quieras agregar algo más a esta primera parte frente a lo que vamos a ver en estos 3 días. Gracias, Juan. Pues seguir invitando a todas las personas que nos están viendo en este momento. En Zoom tenemos cerca de 506 maestros interesados, maestros, cuidadores, familiares, interesados en conocer sobre este tema tan bonito que es la educación inclusiva. Y esto queda grabado y queremos pues también invitarlos a seguir las orientaciones que Gloria nos dio al inicio de este encuentro. Así que, Juan, iniciemos. ¿Cómo construir escuelas inclusivas? Esas escuelas donde estamos aquí conectados más de 3 países, donde las escuelas pueden tener muchas diferencias. Tenemos también escuelas en ciudades, ¿cierto? En sitios urbanos, en contextos rurales, escuelas donde puede que tengamos conectividad, el acceso sea muy difícil. Entonces, iniciemos, Juan. Bueno, y además de cómo, ¿cierto? Empecemos a hablar del por qué, Ingrid, si te parece, y es por qué es necesario hablar de crear escuelas inclusivas. ¿Por qué surge la necesidad? ¿Es que a alguien se le ocurrió por capricho? ¿O por qué juntar, digamos, a un grupo de estudiantes, de niños, niñas, si lo que importa es garantizar su derecho a la educación? ¿Por qué pensar entonces en unos espacios donde esté toda esa apuesta hacia una atención y una oferta a la diversidad? Bueno, quiero que veamos un caso, una historia de vida que puede estar en cualquiera de sus países, ¿sí? Imagínense que Laura, que es la persona que vamos a ver a continuación, pues no es colombiana, sino que está en cualquiera de sus territorios y vamos a ver qué es lo que siente Laura cuando va a ingresar, ¿sí? al sistema educativo. Observemos lo que sucede y por qué entonces podríamos o es necesario hablar de una educación inclusiva. Ahí está el audio. Ella es Laura. Perdón, ¿alcanzaron a escuchar el audio? Sí, sí escucha el audio, Juan. Gracias. Perfecto, listo. Entonces, aquí los dejo con Laura y vamos a ver qué pasa con ella y por qué entonces es necesario hablar de educación inclusiva. Ella es Laura, una niña alegre a la que le encanta comer chocolate y cantar. Laura vive en una ciudad en la que llueve todos los días. Sus amigos y familiares la admiran porque siempre está buscando aprender cosas nuevas y porque tiene grandes sueños y metas por realizar. Todas las personas que la conocen saben que ella puede llegar a hacer lo que se proponga. Sin embargo, Laura se enfrenta a diario con muchas barreras que no le permiten disfrutar de todas las oportunidades que la sociedad le ofrece. Ella sabe que para cumplir sus sueños debe estudiar, pero no ha podido acceder al sistema educativo porque las instituciones educativas no saben que Laura tiene derecho a una educación regular. Desconocen la educación inclusiva o porque existen pensamientos o actitudes que la excluyen. Entonces, ¿por qué hablar hoy de educación inclusiva? No porque Laura sea la que tenga que adaptarse a un sistema,
sino que es un sistema que ha excluido a muchas personas, a muchas Lauras que tienen diferentes características, el que tiene que ajustarse para ir eliminando barreras. Pero ¿cuáles son esas barreras a las cuales le estamos apuntando eliminar? ¿De qué se trata? Ingrid, ¿qué barreras entonces nos encontramos cuando hablamos de apostarle, digamos, a una educación inclusiva, a construir escuelas inclusivas? Gracias, Juan. Bueno, alcanzamos a ver un video muy cortito sobre una niña que se llama Laura, que le gustan los chocolates, que tiene toda esa intención de asistir a la escuela. Pero en el punto de realidad nos vamos a encontrar con unas barreras. Y esas barreras son totalmente normales y son la tarea de eliminar hacia la inclusión y la equidad. Entonces, en la diapositiva que estamos viendo, al lado derecho hay una niñita que está al frente de su maestra. Y le dice, ¿cómo sabe que yo tengo una dificultad de aprendizaje, maestra? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Entonces, encontramos varias barreras. Las primeras son esas que se refieren a los imaginarios o a ese desconocimiento o miedo a abordar el tema de la educación inclusiva, pensando que educación inclusiva es igual a discapacidad. Vienen aquí las falsas creencias por el desconocimiento, pensando que un estudiante con discapacidad puede contagiar a otro con discapacidad como si se tratara de una gripa. Entonces, esas son las barreras que debemos eliminar al hablar de educación inclusiva para llegar y construir una escuela para todos. En esas escuelas también encontramos unas barreras institucionales, y es cuando encontramos un grupo de maestros o directivos que se niegan a hacer cambios, y esos cambios pueden ser tan fáciles como cambiar o ajustar un currículo, implementar o hacer adecuaciones en los espacios físicos. Así que estas barreras que usted está viendo en esta diapositiva son las que debemos eliminar. Algo que debemos tener en cuenta es que las barreras pueden ser también desde esos imaginarios que nosotros tenemos al no respetar esas formas de ser del otro. La otra diapositiva, Juan Camilo nos va a mostrar un video que usted encuentra en YouTube. Es una cámara escondida que nos muestra cómo podemos segregar o discriminar de una manera natural, pero que solamente podemos cambiarlo cuando somos conscientes de esa segregación. Entonces, por favor, veamos el video. Discúlpame, ¿tienes seña de discapacidad? Mi hija está embarazada. Por favor, entonces puedes correrte para el de las embarazadas. Pues solo tengo parqueos para embarazadas, calvos, flacos o personas con bigotes. Tendrías que tener bigote para usar este parqueo. ¿Me tomaron del pelo o qué? Se acaba de parquear en un parqueadero exclusivo para personas calvas. Por favor, ¿puede mover el vehículo para otro parqueadero? Es que yo soy calvo, por eso, mire, y ese... Es como gordito. Podría parquear en el de los gordos. Por favor, mueve el carro. ¿Puede leer qué dice ahí? Uso exclusivo para gordos. Entonces ustedes no pueden usar este paradero. Pero es que esto es un lugar público. Es público, pero tiene la marca de que solo personas gordas lo pueden usar. Entonces, por favor, se me sale del paradero. Un poquito más allá, por favor. Incluso más allá. Oye, ¿me puedes colaborar? Esta mesa es exclusiva para gordas. Se puedes ir para otra mesa. Pero estos lentes son de prescripción. ¿Los puedo revisar? Es para protección, que estoy enferma del ojito. Pero estos son gafas de sol. Te va a tener que pedir el favor de que te retires de esta mesa. Oye, discúlpame, tú no puedes usar este teléfono. ¿Por qué? Es exclusivo para personas flacas. ¿Flacas? ¿Cómo así? ¿Me puede dar una vuelta, por favor? Yo soy gordo. Déjame medirte. Y... el señor tiene lentes, puede usar esta mesa que es exclusivamente para personas con lentes, pero los dos señores podrían pasarse a otras mesas, por favor. Esta mesa es exclusiva para personas con lentes, claro, porque así ha sido señalizada. No, sí, pero la razón del por qué la señalizan, ¿qué tiene que ver una persona con lentes acá y allá para gordos? O sea, nosotros aquí hay una mesa para gordos. El señor de pronto se podría hacer en esa mesa. El señor en la de lentes. Tú tendrías que irte. Así es la señal, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. Es una cámara escondida. Allá está la cámara. Mira la cámara allá atrás. Estamos haciendo un experimento sobre la segregación y la exclusión. Sonríe. Estás en cámara escondida. Este experimento consiste en hacerte sentir por un momento lo que las personas con discapacidad viven a diario.
exclusión, trato condescendiente y discriminación. Acabamos de estudiar tu reacción para construir un futuro inclusivo y accesible. Gracias, Juan. Bueno, en este video es una cámara escondida que se hizo en Colombia. Y antes de seguir, me encantaría que por favor los participantes nos pudieran escribir desde dónde se conectan. Nosotros sabemos que están desde México, desde Ecuador, Perú, Costa Rica, Bolivia. Por favor, díganos de dónde se conectan y pensemos cómo esta cámara escondida se podría hacer en su país, o cómo nosotros desde ese ser incómodo cuando se nos dificulta reconocer las diferencias del otro ser humano. Por ejemplo, de cómo así que hay un parqueadero para gordos, o por qué tengo que sentarme en esta silla si acá solamente están personas con gafas. Entonces, la discriminación también puede ser desde la apariencia. Aquí ya estoy viendo que están desde México, desde Honduras, estamos muy felices, desde Colombia, desde Bogotá, Guatemala. Así que usted puede buscar este video y para trabajar en eliminar esas barreras, mire esta diapositiva. En esta diapositiva tiene una imagen, ¿cierto? Y hay 3 personas, ¿cierto? Entonces puede que esté una persona muy, muy alta, otro que tiene una estatura media, una persona muy baja, así como yo, y hay una barrera. Entonces todos quieren ver el partido. Pensemos que es un partido de béisbol, bueno, no sé mucho de deportes, pero todos tendrían esa dificultad para verlo en las mismas condiciones por esta barrera que hay. Entonces recordemos que para construir esa escuela inclusiva están las barreras actitudinales, de imaginarios, y cómo quitaríamos esa barrera para que todos pudieran verlo. Entonces miremos la siguiente imagen donde ya esa barrera ya no está. Entonces, cuando la barrera se quita, todos pueden ver el partido o el juego de béisbol de la misma forma. Entonces, no sería discriminando por esas diferentes formas de ser y en educación por esas diferentes formas de aprender, sino que lo haríamos quitando esa barrera y reconociendo y valorando las diferencias. Aquí estoy leyendo desde México. ¿Cómo lo está haciendo usted? ¿Aún tiene esa barrera o lo está quitando? Y miren la escalerita que presentamos y que preparábamos con Juan Camilo, que nos ayuda a reconocer esos cambios que debemos hacer al hablar de una escuela para todos. Entonces, hay 1, 2, 4 escalones. El primer escalón, esta es una adaptación de la UNESCO 2005, el primer escalón, la primera escalera nos habla de la exclusión, la negación. Entonces viene esa barrera del maestro a decir, yo no estudié para trabajar con discapacidad, él tiene que aprender como yo diga. Entonces viene la negación y empezamos a excluir. La segunda escalerita es la segregación. Y aquí es cuando algunos piensan que aceptar a un estudiante con discapacidad al hablar de educación inclusiva se volvería como un favor o se volvería como cuestión de la caridad. Y aquí es cuando empezamos a hablar de programas especiales y empezamos a segregar. En el entendimiento es cuando ya hacemos un poquito y comprendemos el derecho a la educación y empezamos a hablar de integración, pero no garantizamos la participación. Entonces no significa que si yo estoy aceptando o poniendo las condiciones para que mi estudiante esté en el aula, ya estoy haciendo un proceso de inclusión. Porque la inclusión es cuando realmente el estudiante participa y es la última escalerita. Y es cuando hablamos de una educación para todos y hablamos en esos cambios que hace el sistema educativo para reconocer y valorar esas capacidades de los estudiantes. ¿Cómo está haciéndolo usted? ¿Cómo está en su país? ¿En qué parte de la escalerita está? Así que al hablar de educación inclusiva, en la siguiente diapositiva se presenta esa escuela como una casita.
Y esa casita donde todos participan no discrimina, no vamos a hacer programas especializados, sino que para construir una escuela inclusiva vamos a reconocer y vamos a valorar los intereses de nuestros estudiantes. No integra, no es que yo voy a poner a todos mis estudiantes de la misma forma y ya estoy cumpliendo con los procesos de educación inclusiva, sino que realmente voy a buscar que mis estudiantes participen. Recuerden que al final vamos a tener un espacio de preguntas para que Juan Camilo y yo podamos contestarlos y leerlos y leer todas esas experiencias que tienen desde su país. Ahora miremos, nosotros desde la Fundación Saldarriaga Concha tenemos un centro de recursos y este centro de recursos se llama Maestros por la Inclusión. Esta primera parte donde hablamos y comprendemos sobre la educación inclusiva, usted en este centro de recursos en este momento está viendo el enlace, es muy fácil, usted en Google escribe Centro de Recursos, Maestros por la Inclusión, Fundación Saldarriaga Concha y va a encontrar la primera parte de qué es educación inclusiva. Va a encontrar varios videos que usted puede compartir, que son libres, y también va a encontrar unos documentos clave que le van a ayudar a tener esa conciencia y sobre todo el tema que nos centra hoy, que nos convoca hoy, es sobre construir una escuela inclusiva. Así que está invitadísimo a que pueda profundizar sobre qué es educación inclusiva en nuestro centro de recursos. Ahora bien, para construir escuelas inclusivas necesitamos transformaciones importantes. Entonces, hay 3 transformaciones. Las primeras son en las políticas. Y las políticas no solamente se refiere a esos cambios que hace su establecimiento educativo, su institución educativa, sino esos cambios en el sistema, ya Juan Camilo nos va a ilustrar, en las culturas, como esos cambios en que tenemos en los imaginarios. Ya ahorita se los voy a explicar teniendo en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el tema que nos gusta a todos los maestros es en las prácticas pedagógicas, en esos procesos de enseñanza y aprendizaje que tenemos los maestros con los estudiantes de nuestra aula. Entonces, para escuchar a Juan, quiero comentarles que tenemos más de 1.300 maestros por Facebook. Aquí tenemos 506 participantes. Y pues ahora, para entender esas transformaciones, para llegar a una escuela para todos, me dicen que tenemos 2.700 en total. Vamos a escuchar a Juan para que Juan nos explique cuáles son esos cambios en las políticas para construir una escuela para todos. Entonces, Juan, te escuchamos. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Es increíble. Guatemala, Ecuador, Perú, México. De verdad que es muy emocionante para nosotros poder compartir esto y que nos permitan llegar a ustedes a través de este medio virtual. Bueno, esos cimientos de los que hablábamos, recordemos que para hablar de una buena edificación, de una escuela inclusiva, pues como lo decía Ingrid, tenemos como 3 ejes, 3 cimientos, ¿sí? El primero tiene que ver con unas políticas inclusivas que debemos reconocer. Y debemos reconocer ya de acuerdo a las características y la forma en que cada uno baja las convenciones, las declaraciones que cada país firma. Pero hay unas que compartimos, digamos, a nivel de Latinoamérica, unas declaraciones, documentos y demás que hemos firmado y pues vamos a revisar entonces de qué se trata eso. Como aquí no vamos a abordar por el tema de tiempo, digamos, todos los recursos que tenemos, videos, infografías y demás, los invitamos a que en ese centro de recursos, el cual está estructurado desde esos 3 ejes, ustedes puedan ir a la parte de políticas, ahí está el link, ¿cierto? Y en políticas puedan empezar a mirar los videos, los documentos, los artículos de interés y las infografías que tenemos para ustedes con relación a este primer eje. Pero rápidamente, ¿qué es lo que quiero que veamos en esta primera parte de políticas? Cuando hablamos de esas decisiones que se toman y que bajan en cada uno de los países de manera distinta, porque no todos los países que firman la convención hacen las mismas acciones y realizan las mismas políticas para bajar eso que allí firman, pues es necesario, digamos, como mirar ese panorama y por qué entonces es necesario hablar dentro de ese panorama de educación inclusiva. El primer hito, ¿sí?, en términos de políticas tiene que ver con lo que sucedió en 1959. Cuando hablamos de niñez, pues hablamos de la Declaración de los Derechos del Niño. En esa declaración se habla de un principio, que es el principio número 7, que habla de educación.
Se habla de una infancia feliz, que todos los países deben propender para que sus niños, niñas puedan ser felices y que gocen de los mismos derechos, y allí pues vamos a hablar puntualmente del principio número 7, que tiene que ver con la educación. ¿Listo? Eso es lo que sucede en 1959. Entonces, ningún niño puede estar excluido a partir de lo que allí se plantea. Luego viene en 1990 algo que sucede en Tailandia. Resulta que en Tailandia se habla de la necesidad, no hablar de una garantía del derecho a los niños, sino que los países empezaron a decir, sí, los niños sabemos que es importante que se les cumplan sus derechos y demás, pero empezaron a hacer un énfasis demasiado grande en las condiciones que tenían esos niños. Y por eso fue necesario hablar en Tailandia en 1990 de una educación para todos. No que discriminara a partir de las condiciones que tenía cada niño o cada niña, sino más bien valorar esa diversidad, esas características que tenía y a partir de hecho brindar esa garantía del derecho de la educación como un derecho fundamental. Pero aquí hay algo importante para que ustedes tengan en cuenta, y es que esa declaración que se hizo hacía énfasis en términos de acceso a la educación porque no se estaba dando, pero no hacía el énfasis en el tipo de oferta, ¿vale? Eso es como para tenerlo en cuenta porque tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Y es que se firmó una conferencia en Salamanca, y en esa conferencia sobre las necesidades educativas especiales, pues resulta que tuvimos allí otro hito. Y el hito tenía que ver con que no bastaba con que la educación fuera para todos. No bastaba con hacer un llamado para que se tuvieran en cuenta como las características, las particularidades de cada población, sino que era necesario promover un enfoque que integrara a las diferentes poblaciones indígenas, población afro, población con discapacidad, diferentes poblaciones, y era muy importante que todas estuvieran incluidas o integradas, por lo menos en ese momento, porque se estaban dando dinámicas donde bajo el término de educación se estaba segregando a las personas. ¿Listo? Entonces, allí tenemos ese hito también que sucedió en el 94 con Salamanca. En el 2000 se firma entonces, o hay un foro en Dakar, en Senegal, y allí empiezan a revisar, venga, ¿cómo vamos los diferentes países que firmamos en Tailandia? ¿Cómo estamos garantizando ese derecho a la educación de los niños y las niñas? Y cómo se está promoviendo ese enfoque integrador que también se propuso en Salamanca. Y a partir de eso entonces se revisó que había que hacer unos ajustes, y parte de los ajustes, para que ustedes lo tengan muy en cuenta porque eso tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, es que no se podía hablar de currículos paralelos. Es decir, no solamente basta con que el estudiante ingrese, ¿cierto?, esté sentado o interactúe con los demás, sino que no puede pasar que el estudiante pase de un curso a otro haciendo bolitas y palitos de plastilina mientras las otras personas están viendo, digamos, teniendo, digamos, diferentes oportunidades para poder aprender, participar o trabajar diferentes competencias. Entonces aquí en Dakar se dijo, mire, es muy importante, es súper importante hablar no de un currículo paralelo, sino de la necesidad de unos ajustes curriculares. Y eso tiene que ver con la propuesta que vamos a hacer a continuación. En 2006 hay un hito que hace énfasis en la población con discapacidad dentro de esa educación inclusiva y tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, y por esa razón pues lo sacamos acá. Pero yo sí quisiera hacer la siguiente aclaración, y es que hablar de educación inclusiva no se traduce o no se limita a la población con discapacidad. Yo no sé en sus países, y ahí para que ustedes lo comenten en este momento en el chat, cómo se da o con qué se relaciona la educación inclusiva, pero aquí en Colombia hay un imaginario, ¿cierto?, que no es muy correcto, que hablar de educación inclusiva es hablar de la atención o la oferta educativa a la población con discapacidad. Pues bien, esta declaración, esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hizo énfasis en una de las poblaciones y por eso la ponemos acá. Y en Colombia la forma en que materializamos esa convención a través de unas leyes y demás proponen el diseño universal para el aprendizaje. Pero fíjense en esto, y va para todos los países. El hecho de que el diseño universal para el aprendizaje esté en el marco de eso que Colombia firma y es la forma en que lo materializa, no quiere decir que el diseño universal para el aprendizaje sea exclusivamente para esa población. Fue una decisión política que tomamos como país y puede que eso pase en otros países también de Latinoamérica, pero no quiere decir que sea exclusivo para esa población, ¿vale? Esta convención, a mí me gusta mucho una frase que tiene y es, nada sobre nosotros sin nosotros. Porque
parte del problema es que esa experticia que venía de otros lados y demás no tenía en cuenta la misma población que había sido excluida hasta ese momento, al momento de planearse una propuesta educativa. Entonces, por eso hablábamos de una integración a un sistema educativo y no tanto en la posibilidad de que ellos participaran desde la planeación misma de esa propuesta que se estaba creando en cada país. Por eso hay un artículo que es el 24 en esa convención que habla acerca de la educación y que esta debe ser inclusiva y de calidad. Y pues el año pasado tuvimos la oportunidad de ser sede aquí en Colombia del Foro Internacional de la UNESCO que se dio en septiembre, hace precisamente un año y un mes, y en ese foro se hablaba de la necesidad de plantear unas metas que debemos cumplir sí o sí para que las poblaciones que han sido excluidas no se queden por fuera, y me parecía muy interesante el mensaje, y es: independientemente del imaginario que tenga cada país frente a lo que es educación inclusiva y a que lo relacionen con discapacidad, el mensaje aquí a nivel de políticas es: todas y todos los estudiantes cuentan. Entonces, fíjense que la estrategia bajo esta lógica, bajo este foro, y luego en el documento que se saca sobre inclusión y educación, todos sin excepción, que nos pone allí en el marco, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible y que saca allí la UNESCO, pone un énfasis en que no se habla exclusivamente entonces, o no se debería hacer tanto énfasis en las necesidades asociadas con la persona con discapacidad, sino incluso esas barreras a esos materiales didácticos, a esos entornos de aprendizaje que ignoran o excluyen a cierta población, ¿sí? Entonces, hablar de educación inclusiva, queridos maestros que nos están observando y diferentes roles que cumplen en sus países, aparte de ser maestros, pues tiene que ver con ese cambio en los materiales, en los entornos, en los estereotipos, ¿cierto?, que hay y que no permiten que la población esté incluida. Eso es, digamos, como a grosso modo, lo que tiene que ver con los avances en las políticas y el énfasis o el enfoque que ha ido teniendo a medida que se da ese avance. ¿Listo? En este momento, entonces, para cerrar, hablar de políticas no es exclusivamente lo relacionado con esas decisiones que toman los políticos. Son aquellas decisiones que se toman como comunidad, en consenso, y que marcan una línea técnica para unas orientaciones técnicas, administrativas, pedagógicas, que directamente tienen que ver con el trabajo que ustedes hacen en el aula. Entonces los invitamos a que ustedes digan: esta es la línea, acá vamos en nuestro país en el papel, así vamos en la práctica, y la apuesta entonces con lo del diseño universal para el aprendizaje es avanzar un poquitico en la parte de práctica y más allá del papel que cada uno tengamos en nuestros respectivos países. Entonces, nuestro primer cimiento, profes, políticas inclusivas. Ese es el primer eje que consideramos que deben tener en cuenta para hablar de construir escuelas inclusivas. Ingrid, ¿cuál sería el segundo eje o el segundo cimiento, digamos, para construir esa escuela inclusiva? Gracias, Juan. El siguiente sería hablar de culturas inclusivas. Bueno, te cuento que mientras tú explicabas todo lo de políticas, teníamos varias preguntas. Una de las preguntas es de la maestra Betsabe Gómez Marcial desde México y nos pregunta cuáles son los documentos rectores que podríamos revisar para la educación inclusiva. Aquí, maestra Gómez, importante conocer esas políticas que hay en su país, pero clave tener en cuenta lo que explicó Juan Camilo sobre el Foro Internacional que se desarrolló en Colombia el año pasado sobre inclusión y equidad, todos y todas las estudiantes cuentan. Además, ese informe de la UNESCO 2020, en junio, está calientito, profe, para que usted lo pueda conocer, donde nos quitan varios imaginarios. El primero es que educación inclusiva no es solo discapacidad, sino que yo reconozco y respeto esas diversidades. Entonces retomemos, hablamos de políticas y ahora hablamos de culturas. Y aquí viene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8, de hecho, lo menciona como la piedra angular de la Convención. ¿Y por qué es la piedra angular? Y creo que, de hecho, los que han tenido clase conmigo que están aquí, hablamos de esa transformación, de ya no hablar de sensibilización,
sino que la convención nos jala las orejas y nos dice, hablemos desde un enfoque de derechos. Entonces, al aceptar a un estudiante con discapacidad o el estudiante que vive en una zona rural o que necesita ciertos apoyos y ajustes razonables, va a estar siempre en coherencia a la convención y a una toma de conciencia. Es diferente que yo diga la sensibilización cuando digo, ay, pobrecito, ay, no escucha y así va a la escuela, no ve y cómo hace para llegar a la escuela. No, es un angelito. Y es una de las preguntas que nos hacía la maestra Claudia Domínguez de cómo vencer esa barrera actitudinal. Y lo primero sería desde la toma de conciencia, no desde la sensibilización, no desde la musiquita triste, sino desde la toma de conciencia que nos recuerda el derecho. Aquí también la invitación gigantesca es hablar sobre ese lenguaje incluyente. En Colombia hablamos de persona con discapacidad. Muchas de las cosas que escuchamos siempre, se dice diversidad con, diversidad funcional, habilidades extraordinarias. La invitación es que usted tenga en cuenta la convención. Ahora, vuelva por favor a tener en cuenta ese Centro de Recursos de Maestros por la Inclusión. Ahí usted encuentra un bloque que se llama Cultura y vuelve y juega. Hay un video explicando qué es esto de culturas inclusivas, cómo debemos desterrar imaginarios por el desconocimiento. También hay una infografía que nos da el paso a paso para llegar a esa toma de conciencia, que la toma de conciencia viene, y lo hablábamos ayer con una mamá que había recibido un diagnóstico, o sea, había recibido una hojita del médico que le decía, su hijo tiene hiperactividad. ¿Cómo estamos haciendo para que en esa hojita donde hay una etiqueta se reconozca son las habilidades del estudiante? Por eso es que hablamos de un cambio en las culturas, en los imaginarios, para construir una escuela para todos. Ahora, por favor, mire esta caricatura. A Juan y a mí nos encantan las caricaturas y está eso de cómo le digo, pero qué tiene, sordo, ciego, crespito, pelirrojo, el niño cansona y el niño que no quiero que venga a mi escuela. No, llámelo por su nombre, reconozca esas habilidades y esas capacidades del estudiante. Son dos personajes, uno dice, ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con habilidad, diversidad funcional, ¿cómo? La persona dice, dígame por el nombre, mi nombre es Alberto. Ahora, ya hablamos de políticas, hablamos de culturas, y ahora vamos a hablar de un tema que es el que nos hace como el abrebocas a lo que vamos a profundizar el miércoles y el jueves, y son esas prácticas inclusivas, esos procesos que tenemos en cuenta los maestros en el momento de enseñar y aprender. Entonces, Juan, ¿cómo ves este tema de prácticas inclusivas al construir una escuela para todos? Bueno, me parece que es como ese tercer cimiento, ¿cierto? Ese tercer eje que es clave para poder decir, aquí tenemos 3 momentos que son muy importantes y si uno de ellos no está, pues no vamos a lograr experiencias significativas que realmente contribuyan a avanzar. De hecho, una de las maestras preguntaba acá, una de nuestras participantes, perdón, que ya en el chat pues hay varios mensajes y se me fue, pero nos decía, ¿cómo hacer para involucrar en esas políticas inclusivas, por ejemplo, y en esa parte de cultura a los directivos, porque a veces no es como tan fácil engancharlos con esos temas de inclusión? Y frente a eso, digamos, para la persona que lo estaba preguntando, no logramos realmente cuando vamos a las diferentes regiones en el país llegar al 100% de maestros, directivos, enganchadísimos con el tema. Siempre van a haber personas que dicen, yo no estoy preparada para eso, a mí no me gusta y no me siento cómoda con determinados tipos de población y demás, y hace parte de, o yo ya me voy a pensionar, yo creo que me voy a poner ahorita a venir a reestructurar toda mi planeación, yo en eso, pues déjeme decirle que no estoy muy de acuerdo y se van apartando, ¿sí? Entonces siempre va a pasar, digamos, que tenemos allí como este tipo de personas que van a tener allí como una resistencia. Lo que hemos hecho desde la Fundación Saldarriaga de Concha es empezar a bajar y a trabajar con ellos, y muchos de ellos han cambiado como esos imaginarios a partir de los ejercicios de toma de conciencia
en las instituciones educativas donde se involucre a toda la comunidad. Y esto tiene que ver con que si no existe un rector que lidere el proceso desde arriba, desde la parte de la revisión de los documentos institucionales, desde el PI o Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia, pues va a ser muy difícil que ese maestro se sienta respaldado en el aula. O es muy difícil si la familia está esperando una cosa con respecto a la inclusión de la persona con discapacidad, pero no existe un reconocimiento a cómo la familia aporta en ese proceso. Entonces, desde la Fundación Saldarriaga Concha, hemos creado material que ustedes pueden descargar en ese centro de recursos al cual hacía referencia Ingrid, y hay diferentes estrategias, infografías, material para involucrar a familias, para involucrar a rectores. De hecho, les cuento una cosa, y es que aquí en Colombia, dentro de muy poquito tiempo, a partir de una alianza que tiene el Ministerio de Educación con la Fundación Saldarriaga Concha, vamos a estrenar 6 documentos que son una colección. Y esa colección tiene ese propósito. Esa colección tiene que ver con cómo plantear ya en la práctica una educación inclusiva, involucrando a las familias, trabajando con los rectores, haciendo ejercicios de toma de conciencia, y cada una de esas cartillas tiene un elemento que le aporta, digamos, a ese pedacito en la educación inclusiva. Cómo, por ejemplo, formar a los futuros maestros, es uno de los temas que es clave. Cómo hacer para que los maestros desde su misma formación estén preparados. Una de las guías tiene que ver con eso y es el trabajo que se hace desde las escuelas normales, ¿cierto? Cómo hacer que el estudiante con discapacidad o un estudiante que tenga unas barreras ahí al momento de transitar pueda pasar de una educación primaria a una educación secundaria, de la secundaria a la media, y que no termine desertando, porque es que cada uno de esos niveles tiene un enfoque totalmente distinto. ¿Cómo hacer para que todos los maestros, ahí va a haber un documento para eso que tiene que ver con esas transiciones que tienen los estudiantes y las estrategias que ustedes pueden implementar? Entonces, de todo esto que les hemos venido hablando, hay unos recursos que queremos que ustedes conozcan a través de ese centro de recursos. Y las prácticas inclusivas tienen que ver entonces con esa puesta en marcha de esa política y cultura. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en términos de prácticas? Cuando nosotros vamos a territorio, resulta que hay muchos maestros que nos dicen: deme la receta para trabajar con los estudiantes que tienen síndrome de Down. Deme la receta para trabajar con la persona que tiene discapacidad visual. Dígame cómo hacer el trabajo con la persona con discapacidad física. Y la respuesta que en este momento le damos a partir del enfoque que tenemos como país y entendiendo el sentido que nos propone el foro y nos habla la UNESCO el año pasado en su documento, es: más allá de mirar esa receta por tipo de condición, el primer mensaje es: conozca a su estudiante desde lo pedagógico. Ojo a esto, maestros. Resulta que en el campo de la educación, pues han existido diferentes profesiones que han ido teniendo un lugar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el aula encontramos el sociólogo que explica la importancia que tiene el contexto en el aprendizaje. Está el psicólogo que trabaja también de la mano con los maestros frente a todo lo que pasa a nivel cognitivo, los procesos cognitivos, atención, memoria, concentración, y da una explicación desde ahí. Está otro que es el fonoaudiólogo, por ejemplo, y el fonoaudiólogo habla acerca de la importancia, digamos, cuando hay ciertas dificultades al momento de comunicarse, que tiene que hacer el estudiante. Entonces, hay equipos que tienen a los fonoaudiólogos allí como parte del equipo institucional. Es decir, hay diferentes profesiones que están allí. Eso ha traído muchas cosas buenas, positivas, pero también ha traído cosas no tan positivas. Y es que el maestro se desplaza en su saber pedagógico y siente que la receta la tiene ese otro. Entonces terminan diciendo, como para el caso puntual de la población con discapacidad: no, es que si yo no conozco el diagnóstico de ese estudiante, qué pena, pero yo no le trabajo con ese niño. Entonces uno, digamos, como parte del imaginario que tiene, uno les dice: maestro, supongamos que ese niño tiene yo siempre digo el neurofibromatosis tipo 1. Cuénteme pedagógicamente eso, ¿qué le dice al momento de usted transformar su práctica pedagógica? No, pues no le dice mucho. Y aún conociendo el diagnóstico, pues resulta que cada persona es distinta. Que el maestro entienda eso y que sepa que el saber que tiene como maestro, el saber en el aula, le permite conocer a su estudiante, al niño o la niña, y que esa es la puerta, ¿cierto? Es el inicio para hablar de una propuesta de inclusión. Eso es fundamental y es uno de los desafíos más grandes que tenemos.
porque el maestro siente que no existe ese saber pedagógico que le ayuda a reconocer esa diversidad. No hablo del maestro generalizando, sino diferentes maestros con los cuales nos hemos encontrado, y una de las principales barreras que nos hablan es: yo no sé cómo trabajar, digamos, porque yo no me preparé para eso. Entonces, el primer mensaje es, o la primera pregunta es: ¿usted conoce a su estudiante desde una valoración pedagógica? ¿Qué le permite una valoración pedagógica? Le permite 6 cosas. La primera, y ya les cuento de una herramienta que tenemos aquí en Colombia, le permite conocer e identificar lo que le gusta y le motiva al estudiante. Fíjense que eso no tiene que ver nada con el diagnóstico. A Pepito o a Juanita o a Laura, que vimos, le pueden gustar cosas totalmente diferentes, porque antes de tener una condición, pues tiene una personalidad. Es distinta, es diferente, ¿cierto? Entonces, lo que le gusta y lo motiva no está encajado en un diagnóstico. Entonces, le permite identificar eso en una valoración pedagógica. Segundo, establece alertas en el desarrollo y aprendizaje. Cuando hablamos, por ejemplo, de niños y niñas, hay un papel clave que juega allí salud, y es el tema de la detección temprana como un primer paso hacia la inclusión. ¿Qué pasa cuando existe, por ejemplo, una pérdida auditiva, ¿cierto?, que no es detectada a tiempo? Pues eso tiene una injerencia directamente, una relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje que después se van a dar. Entonces, sí hay elementos claves, no fundamentales, pero sí claves, que nos permiten establecer unas alertas y le aportan, digamos, a eso que el maestro va a hacer después. Tercero, permite saber lo que hace bien el estudiante. La invitación aquí con conocer a los estudiantes no es decir lo que le hace falta al estudiante y lo que no puede hacer. Esa mirada de lo que no puede hacer va a hacer que el profesor diga: ah, pero sí ve que él no, pues ¿cómo va a estar en quinto de primaria si no ha aprendido a leer ni a escribir? Es que él no puede. Y se limita entonces a unos objetivos allí, a una malla curricular, sin, o mejor, desconociendo que hablar de currículo no solamente se traduce en eso, sino que tiene que ver con una propuesta del maestro desde lo didáctico, en los materiales, en la planeación, diferentes cosas que van mucho más allá de esa malla curricular. Entonces, plantear qué hace bien es llegar desde ahí, ¿cierto? Enganchar al estudiante, y con el paso 4, que es desde qué es lo que sabe el estudiante, engancharlo para poder seguir avanzando con el estudiante y mirar cómo va evolucionando, cómo va, sí, digamos, cuáles son se me fue la palabra. ¿Cuáles son aquellos hitos en ese desarrollo que le permite al estudiante seguir interactuando, participando y transitando, digamos, de curso a curso? Entonces, ¿qué hace bien? ¿Qué sabe el estudiante? Y el quinto y el sexto es súper clave. ¿Qué apoyos necesita para desarrollar sus habilidades? ¿Sí? Porque a partir de esa caracterización, de esa valoración inicial, pues uno empieza a mirar entonces que existen unos apoyos que pueden salir. Pero esos apoyos salen porque se identifican otras cosas que son las barreras, que es el punto 6. Las barreras en el contexto son aquellos, digamos, como aquellos elementos, ¿cierto?, que pueden ser barreras actitudinales, comunicativas, a nivel de infraestructura, a nivel pedagógico, que limitan la participación de ese estudiante. Como existen allí unas barreras que están en el contexto, se requieren entonces unos apoyos para poder ir eliminando esas barreras y que el estudiante pueda, se le pueda garantizar que está aprendiendo, participando, interactuando y transitando. Si esa mirada no se da sobre las barreras, sino sobre el estudiante, pues entonces tendríamos una mirada equivocada de lo que es la inclusión, porque estaríamos, en el ejemplo de la imagen que planteó Ingrid al inicio, trabajando solamente los cajoncitos que el estudiante se le deben agregar, como si el estudiante fuera el que tiene que ajustarse por completo al sistema educativo, y no al revés, que es la invitación de mirar las barreras en el entorno para transformar una propuesta, un sistema educativo completo. En este momento en Colombia, como parte de un avance que hemos tenido en términos de valoración pedagógica, pues tenemos una herramienta que parte de un decreto que los invito a que lo conozcan independientemente del país donde usted se encuentre, que es el decreto 1421 de 2017. Y ese decreto propone un plan individual de ajustes razonables, o PIAR, ¿sí? Y más allá del formato, lo que busca ese PIAR es decirle al maestro: conozca esos 6 puntos y a partir de ahí establezca los apoyos que usted debe plantearle al estudiante, a la familia y a la institución educativa. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tiene que pasar. Segundo,
que tiene que pasar. Si yo valoro a mi estudiante desde lo pedagógico, yo reconozco que lo motiva, que sabe, para qué es bueno, para qué no es tan bueno y se le dificulta, pues a partir de eso yo genero una expectativa, ¿cierto? Y yo no puedo decir como, ay, tan chévere, lo conocí, pero igual la forma en que yo voy a dar clases es la misma porque yo no me voy a poner a hacer algo distinto. No, pues no, ahí hablaríamos de una educación inclusiva a medias, ¿cierto? Un primer elemento. Lo segundo que tiene que pasar dentro de las prácticas, entonces, tiene que ver con el diseño de experiencias de aprendizaje para todos. Y aquí juega un papel muy importante el diseño universal para el aprendizaje, que lo vamos a ver mañana, ¿sí? Y vamos a verlo a partir de diferentes estrategias, parte, digamos, de una propuesta de diseño universal, donde un grupo de personas, digo, venga, y si nos pensamos en que los edificios, en que los instrumentos que cada día utilizamos, los recursos que cada día tenemos en el día a día, tuvieran un diseño universal donde todas las personas pudieran utilizarlo. Entonces de ahí parte la propuesta, sale una propuesta de diseño universal para el aprendizaje, entendiendo qué es lo que pasa en el aula con los estudiantes y decir, venga, si todos somos tan distintos, ¿por qué pensar en una única forma para llegarle a los estudiantes? ¿Cómo hacer para que sea mucho más universal lo que yo hago, la forma en que yo diseño? Es decir, ¿cómo hacer para ir eliminando esas barreras y que sea mucho más universal y no hablar de currículos paralelos o 40 currículos distintos porque tengo 40 estudiantes? Entonces, ahí tenemos el diseño universal para el aprendizaje. Y ahí hay entonces un reconocimiento a que todos tenemos diferentes formas de percibir y comprender, expresar lo aprendido y conectarnos con ese entorno y con lo que estamos captando. Es decir, de motivarnos, de ser evaluados y de presentarse la información. ¿Listo? Si yo reconozco que existen esos tres momentos en cada estudiante, donde cada estudiante es diverso en la forma en que le llega la información, se expresa lo aprendido y le motivan cosas distintas, pues yo genero entonces una planeación y un diseño a partir de múltiples maneras de presentar esa información, de recoger y evaluarla y de motivar y mantener la atención. ¿Listo? Esto tiene que ver con nuestra segunda parte. Y la tercera tiene que ver con hacer esos ajustes individuales que se requieren. Y esos ajustes individuales pues tiene que ver con esa creación de experiencias accesibles para todos los grupos poblacionales, ¿cierto? Tiene que ver con garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas, hacer real lo que se plantea en la Convención de Derechos de la Población con Discapacidad y también en la Declaración sobre los Derechos del Niño. Tiene que ver con promover la participación y aprendizaje en el aula y, por último, superar las barreras. Ojo, este hacer no es general, no existe una receta, sino que tiene que ver con que cada experiencia que se genere, que se cree, sea distinta y reconozca precisamente eso que es distinto. Nosotros nos hemos pegado unas estrelladas, aquí les cuento, en este proceso de ir avanzando en lo que es la educación inclusiva, y es que existen diferentes miradas frente a lo que es hacer un ajuste. Entonces llegamos, por ejemplo, una vez a trabajar con comunidades indígenas y de entrada presentamos la información a través de un medio escrito, ¿sí? A través del texto. ¿Qué nos pasó? Que creímos que por no tener gente con discapacidad, sino que era población indígena, pues no, como no tenían entonces ninguna limitación, pongo aquí comillas, ¿cierto? No, pues seguramente iban a entender, pues totalmente, estábamos totalmente equivocados. Hacer un ajuste entonces individual nos permitió entender no solamente que había una población indígena que aprendía de una forma distinta, sino que entre la misma población indígena no había una única forma de transmitir la información. Entonces nos tocaba hacer unos ajustes que dieran cuenta de esa diversidad con la cual nos estábamos encontrando en ese momento, al momento de enseñar. Y resulta que entonces a todos no les gustaba cantar, a todos no les gustaba la narración oral, a todos no les gustaba dibujar. Teníamos que allí plantear diferentes estrategias para cada una de esas actividades. Entonces se trata de, como veníamos diciendo, en esas tres partes, conocer, 1, 2, diseñar y 3, hacer los ajustes individuales que se requieran. Si eso lo logramos hacer, pues creo que va a pasar algo muy interesante y es lo que Ingrid nos va a contar a continuación. ¿Qué sería, Ingrid? Si nosotros ponemos, digamos, esos 3 elementos allí en las prácticas. Gracias, Juan. Toma agüita. Bueno, importantísimo. Aquí te cuento que estamos 3.200 personas conectadas
aprendiendo. Esto es una comunidad de aprendizaje, todos están contando. Por ejemplo, un maestro de Perú nos está diciendo que el Ministerio de Educación de Perú hace cualificaciones en diseño universal para el aprendizaje DUA en todo el país, ¿sí? Nosotros en Colombia también lo estamos haciendo. Por favor, cuéntenos, están desde Bolivia, desde Chile, desde República Dominicana, y teniendo en cuenta esto que mencionas, Juan, es que si todos ponemos en el centro a nuestros estudiantes, entonces va a pasar algo muy bonito, y es que yo lo voy a conocer. Y el maestro Harold hablaba sobre cómo evaluar o cómo hacer esa valoración hablando de diversidad funcional. Entonces, maestro Harold, recuerde que la convención nos invita a hablar de personas con discapacidad, y aquí, cuando yo conozco a ese estudiante, más allá de esa etiqueta, más allá de ese diagnóstico que puede haber recibido desde el enfoque médico, lo voy a poner en el centro porque lo voy a conocer y lo voy a acompañar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Quienes somos maestros sabemos que esa reflexión pedagógica que hacemos al conocer a nuestro estudiante hace que si nos vamos para la casa, si vamos conduciendo, si estamos en el bus, siempre vamos a pensar, bueno, y no me resultó haciéndolo a través de la escritura, entonces, ¿qué debo hacer? Y busco otras formas de enseñar. Y es lo que se refiere al diseño universal para el aprendizaje DUA, que Juan nos alcanzó a comentar algo. Así que nosotros somos los responsables de acompañar, y esto siempre lo voy a decir, y es que nuestros maestros están en el aula. Ellos son los mejores para decirnos cómo debo transformar esas prácticas pedagógicas. Ahorita, pues en el tema de la pandemia, muchos de los maestros hemos tenido que transformar esas prácticas pedagógicas. Lo hemos hecho de los que trabajan con niños chiquitos, entonces ahora se han disfrazado, han hecho clases en la cocina. También esta ha sido la oportunidad para conocer a las familias, con quién vive el estudiante, tiene conectividad, no lo tiene, cómo podemos llegarle para que sea un aprendizaje significativo, pero sobre todo que el diseño universal para el aprendizaje DUA nos va a recordar que en el centro está el estudiante, que las barreras que están en el contexto debemos, o es nuestra tarea, eliminarlas, pero que ese estudiante es quien nos va a decir cuál es el camino para enseñar. Entonces ahora, Juan, si quieres vemos este video que es muy interesante y seguimos leyendo todas sus inquietudes. Ay, bueno, si quieres, Juan, antes del video, hablando de este rol de educación inclusiva, la maestra Brigitte Morales no nos escribió desde qué país se conecta, nos dice, Juan, que creo que es un tema que a ti te encanta, y es cómo podemos hacer que la familia participe en este proceso de educación inclusiva, porque ya sabemos, Juan, que el centro es el estudiante, pero ¿cómo hacemos para que la familia pueda estar involucrada? Dice la maestra Brigitte, desde el acta de la matrícula, si ellos no comprenden, ella lo llama así, la inclusión de su hijo, y tampoco tienen recursos. ¿Cómo sería el papel de la familia en este proceso? Nos pregunta la maestra Brigitte, Juan. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, y creo que tiene que ver de hecho con lo que también plantea aquí el video, y es la familia juega un papel fundamental, digamos, y hay una de las charlas, de hecho, que tenemos ahí en el grupo de maestros por la inclusión, que ya les vamos a mostrar a dónde ustedes pueden ir. Tenemos un webinar que hicimos sobre familias. Es clave para la inclusión porque es la que comparte, ¿cierto?, el tiempo con el estudiante, con el niño y la niña, una vez termina él su jornada escolar. Pero además de eso es quien conoce al estudiante, al niño o a la niña, pues desde que el niño o la niña estuvo en el vientre de su mamá o que estuvo con ellos desde temprana edad. Lo que siento, digamos, a partir de lo que hemos visto en territorio, es que la familia pareciera que no tuviera claro, en algunos casos, para qué es que va su hijo a la institución educativa. ¿Cuál es el objetivo de tenerlo allí? Si no existe esa toma de conciencia frente a la importancia de la educación, pues lo que tenemos son familias que dejan al niño ahí como, ahí le dejo, maestro, porque me permite a mí hacer otras cosas en mi casa, como trabajar, como llevar de comer y demás, que necesito hacerlo, pero pues no ven que realmente la escuela sea una herramienta que le aporte un proyecto de vida,
sino que lo ven como un tema de ahí le dejo a mi niño y ojalá se quede ahí un buen tiempo, ¿cierto? Así tenga que repetir cursos o lo que sea, pero lo importante es que se tenga allí. Entonces, está esa mirada de algunas familias. Esta otra mirada de las familias a partir de ejercicios de toma de conciencia, donde dicen de toma de conciencia individuales o colectivos, ¿no? Individuales, pues hay familias muy comprometidas. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos a Mónica Cortés, que lidera temas de familias a través de una organización llamada Down y que ha hecho los invitamos de hecho unas tertulias pedagógicas que tienen ellos virtuales, donde tocan todos esos temas y ahí lo de la familia es uno de esos temas que ellos hacen énfasis, pero ellos digamos que han liderado diferentes propuestas de ahí como familia, pero esos liderazgos han salido precisamente por un tomar conciencia que el diagnóstico no define a su hijo y que el papel de la escuela va mucho más allá del acceso y tiene que ver con un tema de calidad. Que la familia entienda eso es el reto. ¿Por qué? Yo siento que en muchas instituciones educativas los tecnicismos que se utilizan no favorecen esa participación e inclusión de las familias. Los términos que se utilizan son lejanos a las realidades que viven estas familias. Entonces la persona termina creyendo que el que sabe únicamente es el maestro o el doctor, entre comillas, que viene de otro lado a decirme qué es lo que mi hijo puede o no puede hacer. Yo, digamos, como propuesta personal con base en lo que hemos conocido en territorio, los animaría a que viéramos la experticia precisamente en cada uno desde el rol que tenemos, incluso desde la familia. Hacerle ver a la familia que él también es un experto, juega un papel fundamental ¿cierto? En algo, en uno de los elementos allí que son claves, favorece que esa familia pueda participar. Claro, no es que le digamos diciéndoles mentiras a ellos que son expertos en todo, pero en algo que ha contribuido a que ese niño esté ahí. Si nosotros motivamos a partir de ese algo a que la familia esté presente, pues desde la dirección, por ejemplo, de una rectoría puede generar espacios como las escuelas de padres, donde se trabajen ejercicios de toma de conciencia y de conocer cuál es la labor de la familia, no como sujeto de derechos solamente, sino de deberes, que eso también es fundamental. De hecho, esa valoración pedagógica que en Colombia se está trabajando con este proceso del Plan Individual de Ajustes Razonables, involucra a las familias y ellas tienen que de alguna forma decir los compromisos allí en esa valoración pedagógica. Hablar de una inclusión sin la familia es muy complicado. Entonces, la primera invitación es, pues, reconozcan a las familias que son un papel fundamental, para bien o para mal, no en términos de inclusión. 2, favorezca una comunicación mucho más efectiva a través de bajarle a los tecnicismos, ser mucho más sencillo al momento de presentarles la información a la familia y comprometerlos a ellos. Y tercero, promueva esos liderazgos a partir de los espacios como centros de escuelas de padres o centros de tertulias entre padres que permitan también desde esos liderazgos pues aportar a esa inclusión del niño, la niña con discapacidad o con cualquier condición o característica que digamos en algún momento se constituya en una barrera. Tenemos en el webinar, ¿no? Que los invitamos ahorita a saber a dónde se encuentra, ya les decimos al final, unas estrategias para las familias, para que las familias desde la casa, en este momento con la situación que tenemos por la pandemia, pueda participar y pueda conocer qué herramientas puede utilizar para participar en la inclusión de su niño o su niña. Ojo que en muchos países los últimos en ingresar van a ser los estudiantes con discapacidad por los protocolos de bioseguridad que hay y demás. Entonces, imagínense, podríamos estar diciendo que se aumenta la brecha. De nosotros depende y de cómo involucramos a la familia que esa brecha no se aumente. Y ahí los invitamos a ver el webinar, pero ya les decimos a dónde lo encuentran, que tiene que ver con esa participación de las familias. Gracias, Juan. Bueno, la maestra Fernanda Martínez Fernández nos dice que creo que la profe estábamos muy pendientes de esta pregunta porque nos introduce el video que vamos a ver. Y dice, buenos días, ¿cómo se puede concientizar a las escuelas y demás sociedad para lograr una educación inclusiva y de calidad? Entonces, maestra Fernanda, antes de ver el video, recordemos que al hablar de educación inclusiva, al construir escuela para todos,
necesitamos cambios en las políticas, que no son solamente las políticas del sistema educativo, sino en esas políticas como el PI, no sé, el proyecto educativo institucional, en el manual de convivencia de su institución. Y algo que nos mencionaba el maestro de Perú es esa cualificación que tienen los maestros y que tiene que ser permanente. El segundo son esas culturas, son esos cambios en los imaginarios cuando hablamos desde toma de conciencia y no hablamos de sensibilización, porque lo hacemos desde un enfoque de derechos. Y el último sobre las prácticas, que es lo que vamos a profundizar los siguientes 2 días. Entonces, maestra Fernanda, y para quien está preguntando cómo hacerlo, vamos a ver entonces el siguiente video. En los talleres de toma de conciencia se desarrollan ejercicios con las familias, los docentes, los estudiantes y el personal administrativo y directivo, partiendo de la unión de 3 procesos: adquirir conocimientos, desarrollar actividades, elegir actitudes convenientes con la labor. Y les enseña cómo eliminar esas barreras y promover así el acceso a una educación de calidad. Si todas las instituciones implementan estos talleres en espacios como escuelas de padres, jornadas de trabajo institucional, convivencias con estudiantes o jornadas de planeación académica, lograremos dar un paso hacia la construcción de una cultura inclusiva para que más personas como Laura u otros niños, sin importar su condición, puedan formar parte de un sistema educativo incluyente y se acerquen cada vez más a sus sueños. Gracias, Juan. ¿Cómo podríamos hacerlo, por ejemplo, en estos diferentes países, teniendo en cuenta ese video, Juan? ¿Qué nos puedes recomendar? Mientras tanto, yo voy leyendo las preguntas y te cuento que estamos 3.306 participantes. Bueno, no, de verdad estoy emocionadísimo con la cantidad de personas. Los invitamos a que además este video lo puedan compartir y ojalá mañana, si les gustó este espacio que estamos en este momento haciendo, pues puedan invitar a más maestros, a más personas de los diferentes roles que tengan, a que se puedan sumar familias, cuidadores, todos los que se quieran sumar a esos 3 días que preparamos para ustedes con este tema. No, ahí más bien la pregunta de hecho va hacia ustedes, y es, ¿nos pueden dar ideas, por favor, por el chat, de cómo los vienen implementando en cada uno de sus países? ¿Qué estrategias están haciendo para poder eliminar cada una de esas barreras? Desde la Fundación Saldarriaga Concha tenemos un documento que está en ese centro de recursos que Ingrid les estaba presentando ahora, donde está, se llama así, toma de conciencia, ¿sí? Culturas inclusivas. Ahí hay unos ejercicios que permiten ir eliminando barreras por cada uno de esos, digamos, como esos componentes a nivel actitudinal, en el aula, a nivel metodológico. Entonces ustedes pueden descargar ese PDF y van a encontrar diferentes recursos que como fundación los hemos probado en las entidades territoriales y permiten, favorecen esa toma de conciencia, ¿sí? Entonces, mi propuesta, digamos, es más bien a que ustedes nos cuenten en ese chat cómo lo vienen haciendo y descarguen el documento para que puedan ir armando como la colección que vamos a ver en esos 3 días con esos materiales que les vamos a ir compartiendo. El día de mañana tenemos entonces una propuesta, antes de que Ingrid nos siga contando y pues veamos aquí en el chat como lo que ustedes, las propuestas que ustedes nos tienen, que nos quieran ir contando. Pero tenemos algo que es precisamente ya hablar de diseño universal para el aprendizaje, no desde la teoría, sino de aquellos elementos y ejemplos, sobre todo ejemplos prácticos que les permitan a ustedes decir, ay, eso lo puedo aplicar de esta forma o ya lo he venido haciendo de esta manera. Nos interesa que ustedes además nos cuenten cómo lo vienen haciendo allí en sus territorios. Pero entonces aquí les vamos a contar, digamos, cómo lo venimos haciendo en Colombia, para que ustedes, si alguna de esas ideas aporta lo que vienen haciendo, pues nos la puedan compartir. ¿Cómo sería entonces nuestra jornada de mañana, Ingrid? ¿Qué tendríamos entonces ahí en esa jornada para nuestros maestros que nos están observando? Gracias, Juan. Bueno, aquí entonces, con los 3.306 maestros, queremos contarles. Hay un tema clave que es la columna vertebral al hablar de prácticas pedagógicas inclusivas. Entonces, ¿qué es el diseño universal para el aprendizaje DUA? Aquí lo que queremos es invitarlos a ustedes siempre a reconocer
las capacidades e intereses de los estudiantes. DUA es lo que vamos a profundizar los siguientes 2 días y creo que esta es una pregunta que nos está haciendo se me perdió aquí, una profe que nos estaba diciendo cómo hacerlo desde la virtualidad. Entonces DUA nos da muchas herramientas que no solamente, o sea, no implican el acceso a la tecnología, sino que implica que los maestros cambien esas formas de enseñar. Entonces, lo que hemos visto, seguramente usted lo ha hecho, pero usted no sabe qué se llama DUA o que son 3 principios de DUA. Muchos de los maestros por ejemplo, han hecho clases en diferentes lugares de su casa. Entonces, por ejemplo, con mis estudiantes hemos hecho prácticas en la sala, hemos construido material, lo hemos hecho desde la cocina y también hemos involucrado a los miembros de la familia. Eso es diseño universal para el aprendizaje, es crear esas experiencias significativas, reconociendo esas diferentes formas de aprender. Y es lo que vamos a ver durante los siguientes 2 días. Bueno, aquí hay una pregunta. No se preocupen, maestros, esto está siendo grabado y vamos a compartir estas presentaciones al final de los 3 días de encuentro, es decir, el jueves, ¿vale? Y hay una pregunta, Juan, para continuar con este encuentro, del maestro Alex Bello. Y el maestro nos dice: ¿qué hacer cuando el currículum aprobado por las políticas del Estado está basado en el dominio de contenido? Esa pregunta nos lo hacen todo el tiempo, Juan. ¿Qué le podemos decir al maestro Bello? Bueno, ahí el tema, digamos, ¿de qué país nos escribe el maestro, Ingrid? No escribió. Los invitamos a que por favor nos digan de dónde están conectándose, por favor, porque eso también nos permite situarnos en el contexto. Pero lo que pregunta Juan, el profe Bello, sobre esos contenidos que el Estado a veces pide, como en un cuadrito de Excel, ¿cómo podríamos flexibilizarlos al hablar de educación inclusiva? Seguimos, por favor, para que puedan escribir sus preguntas. Listo. Ahí con respecto a eso, digamos, la invitación es, hay 2 posiciones, digamos. Una digamos, de parte de la comunidad educativa que dice, aquí no se ha hecho nada, esto es un tema, digamos, de un recorte de presupuesto que hay, que acaba una oferta de educación especial, y esto es una alcahuetería, por ejemplo. Le he escuchado así a algunas personas que dicen, no voy a participar de eso, sin entrar a mirar cuál es el objetivo de hablar de una educación para todos. Cuando las personas toman conciencia de que apostarle a un tema de esos, apuntarle, tiene que ver es con un reconocimiento de que esa educación no se puede quedar en el papel, sino que debe reconocer unas características muy particulares y que pueden haber allí unas barreras que sí o sí, si se desconocen, pues no va a pasar absolutamente nada en términos de poder garantizar ese derecho a la población objetivo. Pues vamos a terminar entonces allí con una educación para todos en el papel solamente. Cuando yo reconozco esas barreras, entiendo entonces que el currículo debe ir más allá de esa malla donde yo tengo unos objetivos. Por lo menos en Colombia tenemos una propuesta desde el ministerio donde se da una autonomía por cada una de las entidades territoriales y establecimientos educativos a tener en cuenta, por supuesto, unos estándares básicos de competencia, unos derechos básicos del aprendizaje, unos mínimos que se plantean en el país, pero la invitación también tiene que ver con no quedarse en esos mínimos al momento de hablar de currículo. Currículo va mucho más allá de eso, y en esa parte que va mucho más allá y en los cómo yo puedo garantizar eso que me pide acá el Estado, digamos, en esta parte que tiene que ver con la malla curricular, pues ahí tiene que ver mucho o entra en juego el saber pedagógico del maestro. De hecho, hay un currículo que es el currículo oculto, donde solamente el maestro sabe qué sucede una vez cierra su puerta en el aula y está con los estudiantes, con los niños y niñas, y allí nadie más lo observa, ¿sí? Allí no hay Estado que valga, ahí no hay PI que valga, sino que él es el que está allí interactuando con los niños. Él es el que tiene allí la autonomía para poder decir cómo voy yo a trabajar de aquí en adelante en mis metodologías, en la forma en que utilizo los recursos, en la forma en la que evalúo, en la forma en que permito que ellos interactúen. Y ahí entonces es una propuesta curricular distinta, es una mirada hacia el currículo distinta. Entonces la primera propuesta es no veamos currículo como sinónimo de malla curricular.
Ojo a eso, 1. 2, los invitamos a que ustedes como veedores, que eso a mí también me parece muy importante, de lo contrario pues no va a pasar mayor cosa, pues miremos cuáles son las cosas que van en contravía con la que se está proponiendo el país, si se supone mi país dijo que velaba por una educación para todos. Yo les pongo un ejemplo, hay un tema ahí muy álgido, digamos, en temas de educación inclusiva, y es el papel que juega la evaluación si hablamos de educación para todos. ¿Cómo así que hablamos de educación inclusiva, pero el momento de evaluar entonces tenemos que cumplir con unos estándares? ¿Cierto? ¿Unos estándares para qué o quién los pone? Bueno, esas discusiones, plantear esas discusiones, me parece que es un ejercicio sano, porque permite que cada país se cuestione la forma en que está llevando a cabo, implementando esa educación inclusiva, entendiendo el currículo y permita hacer unos ajustes en esas evaluaciones también. Aquí en Colombia tenemos algo que se llama las pruebas saber, que dan cuenta, digamos, de qué es lo que cada estudiante aprende, como esos mínimos, ¿cierto?, en diferentes niveles. Y la última prueba saber, digamos, es la que le hacen al estudiante cuando ya sale de 11, que es el último curso en la básica y la media, cuando termina, digamos, su bachillerato. Ese examen de estado, hoy día, tiene una propuesta de ajustes que salen precisamente de la preocupación de familias, de maestros que no estuvieron de acuerdo con las formas en que se había venido implementando en años atrás. ¿Quién hace ver eso? Pues los maestros y los profesores, que son los que permiten decir, no es lógico hablar de un examen que busque estandarizar algo que no tenga unos ajustes, sino que sea igual para todos y que no reconozca como esa diversidad. Teniendo en cuenta eso, pues estamos muy lejos de llegar a un ideal, pero creo yo que vamos avanzando con respecto a los ajustes que se van haciendo. Y a ver que la evaluación, como una prueba a saber, para el caso de Colombia, no es la única forma para decir si un colegio es de calidad o no. Pero ¿quiénes lo lograron? Pues los maestros, profesores, directivos que no estuvieron de acuerdo con que hablar de educación inclusiva era compatible con una única forma de evaluar. Entonces me parece que ahí jugamos un papel clave en que como colectivo, como de los diferentes roles que tengamos, pues primero hagamos esa veeduría y segundo, dice Carlos Escliar, que es un filósofo argentino que trabaja estos temas de educación inclusiva, la escuela es el espacio para cambiarle la velocidad a las cosas. Si sentimos que las lógicas, digamos, desde acá, desde la parte de políticas, van a 1000, pues la forma de masticar eso que va a 1000, me parece que es la escuela. Y allí es donde juegan un papel fundamental ustedes en ese masticarse los discursos para que no terminemos haciendo caso a algo que nos proponen, ¿cierto? Sin masticarlo, aquí en Colombia le decimos en un término que es platanizarlo, o sea, sin llevarlo allí a las particularidades del contexto, y lo que terminamos haciendo entonces por un discurso global es vulnerando los derechos a una población, llámese con discapacidad, población indígena, población RUN, lo que sea, ¿sí? Entonces la invitación es eso, mastíquense el discurso, bájenle la velocidad al tema en términos del cumplimiento de unas cosas que están acá para entrar a mirar las realidades y solo allí, desde la escuela, pues se pueden proponer esos cambios. No desde un maestro, no desde la familia, no desde el directivo, del conjunto de esos actores para proponer unos ajustes que de verdad perduren. Entonces la invitación es a esa. Gracias, Juan. Mil gracias por esa explicación al maestro Bello, que debe estar allá sorprendido tomando notas. Quiero mencionarles que tenemos 3.359 participantes entre Facebook y Zoom y que nosotros estamos compartiendo este encuentro en el grupo Maestros por la Inclusión aquí en Facebook. Entonces, por favor, usted busque Maestros por la Inclusión, únase al grupo y comparta todas sus experiencias pedagógicas. Juan, por favor, ¿podrías poner? Dime. Yo tengo una propuesta y es que en una palabra, los maestros que nos están en este momento observando, pues nos digan cómo les ha parecido o qué han aprendido el día de hoy. Entonces yo quería como compartirles en este momento. Me encanta esa idea, hagámoslo. Te la voy a compartir acá, ¿te parece? Pues no estaba planeado, pero la verdad es que pues tenemos 3.000 maestros, yo creo que nos puede funcionar. Mira aquí tu chat en este momento, que te lo estoy mandando en WhatsApp. Lo voy a poner en Facebook y también los organizadores nos van a ayudar a compartir. Me parece buenísima esa idea porque hemos tenido mucha información y hemos hablado. Mientras ellos, Juan, Pues acá lo tengo, perdón.
Es que acá, perdón, aquí compartí la pantalla, pero quiero que me diga si se ve ahí la página. Se llama Google Club. Sí, ¿La ven? sí, la estamos Listo. viendo. La invitación es a que con el link que Ingrid les va a mandar en este momento a través de Zoom y que ustedes están observando ahí, pongan googleclub.com en este momento. Ahí en el buscador de Google. Y donde dice código, ahí les va a aparecer, pongan ese código que ustedes observan ahí, que es C de casa, ¿cierto? Y, o Y, Z, B, R, N. Ese es el código. Intenten poner solamente una palabra. Que ustedes digan, yo aprendí esto, me llevo esto. ¿Sí? Good Club. Y lo vamos a ver en vivo, a ver cómo, porque nos encanta tener la retroalimentación de ustedes para además saber qué cosas debemos mejorar mañana, ¿no? Entonces también lo pueden poner por el chat, cómo les pareció, si les parece que ha sido para ustedes el ejercicio. Y bueno, a votar en este momento, a ver. Uy, ya apareció el primero. Juan, mientras votan, invito a Gloria, que Gloria nos va a recordar unos acuerdos para este encuentro. Entonces, escuchamos a Gloria mientras vemos todas estas palabras de nuestros 3.500 participantes. Entonces, Gloria, ¿qué debemos hacer si estamos inquietos, que el certificado, que si esto queda guardado? Cuéntanos. Tranquilo. Muchas gracias, Ingrid. Sí, recordarles que realmente se les va a dar el certificado a todas aquellas personas que asistan a los 3 webinares que estén registrados, pero con el registro. Ya se aclarábamos al comienzo que las personas que entraron por Zoom ya están registradas. ¿Quiénes deben registrarse? Los que están por el otro mecanismo. Sencillamente, ahí lo que van a hacer es que van a encontrar realmente la liga, la descripción del video. Esa es la que tienen que llenar. Una cosa muy importante también para recordarles es que no pongan sus datos en el chat de Facebook por razones de seguridad, ¿correcto? Entonces, procedamos de esa manera. Y lo otro que también les habíamos dicho al comienzo es que más o menos unas 2 semanas después de que termine este seminario se les estará enviando los certificados correspondientes. Creo que hasta ahí estaríamos claros, ¿verdad? Sí, a ver, entonces, 2 semanas después me llega el certificado, no debo poner los datos personales ni mi correo en ningún lado. Y todo se va a compartir después de los 3 días, ¿cierto? ¿Entendí bien, Gloria? Perfecto, perfectamente. Bueno, yo creo que queda como ya claro y pueden darle continuidad entonces al proceso. Muchas gracias. Perfecto, yo aquí quiero entonces, perdón Ingrid, no sé si están viendo la presentación nuevamente. Sí, señor. Quiero que tú, pues aprovechando, digamos que mientras están participando todos, les teníamos una sorpresa para ustedes y es que todo este material, además, ustedes lo pueden encontrar en una red que tenemos, que como fundación, digamos, que tomamos la iniciativa a partir de todas esas comunidades de aprendizaje que hemos tenido con diferentes actores, y fue crearnos una red de maestros por la inclusión. Si ustedes en este momento hacen el ejercicio de ingresar a Facebook, los que están en Facebook, y buscar, bueno, Ingrid, ¿cómo sería ahí? Si yo quiero pertenecer a esa red para descargar todo este material, diapositivas, ver otros webinars, ¿cómo hago? Sí, Juan, muchas gracias. Mientras todos están llenando su palabra, entonces en Facebook es súper fácil. Van a buscar Maestros por la Inclusión y se van a unir al grupo. En este momento, hasta hoy a las 8 de la mañana, éramos 17,000 maestros. Esperamos que ustedes se puedan unir, porque resulta que los maestros de Chile, de República Dominicana, de Perú, estoy segurísima que han transformado sus prácticas pedagógicas desde que estamos en la casa, desde que estamos en pandemia. Entonces, toda esa información, todas esas ideas que le pueden servir a otros maestros, pueden compartirlo en nuestro grupo de Facebook. Entonces, Juan, ¿cómo va esa nube de palabras? Ya nos queda muy poco tiempo. Sí, aquí ya les quiero mostrar entonces esto, y siguen, en este momento hay 190 personas que han participado. Ustedes van a ver unas palabras más grandes, unas medianas y unas pequeñas, ¿cierto? Esas palabras grandes tienen que ver con, ya les muestro aquí nuevamente, estaba mirando, está súper bonito como está quedando. Ahí está el panorama. ¿Cuál sería entonces la palabra que más destaca? Innovación. ¿Qué aprendió hoy? Innovación. ¿Aprendió sobre inclusión? ¿Les pareció enriquecedor?
empatía, hablamos de empatía. Bueno, y ahí se sigue sumando, ya son 211 personas que han participado y ahí la nube se sigue moviendo, pero creo que el mensaje quedó claro y es inclusión. Y hablar de inclusión no es sinónimo de hablar de personas con discapacidad, pero vamos a ver unas estrategias que pueden estar relacionadas con aquellas barreras que de alguna forma han, digamos, han impedido la participación, el aprendizaje y la interacción de esas poblaciones, pero son aplicables a muchos grupos que ustedes tengan en sus respectivos territorios. Ya son en este momento 234 participantes, ¿listo? Que están en este momento en la nube de palabras poniendo allí. Muchas gracias, para nosotros de verdad que es súper enriquecedor tener tantas participaciones y tan positivas. Además de ustedes, por favor déjenos las recomendaciones también en el chat para nosotros verla frente al encuentro de mañana, de pasado mañana. Mañana va a estar espectacular. Y por ahora, también, por favor, únanse a Maestros por la Inclusión de una vez en Facebook para que puedan disfrutar de ese material. De hecho, en este momento, Ingrid, perdón, yo aprovecho acá para compartirles la pantalla por si alguno en este momento quiere mirar qué es lo que se va a encontrar allí en Maestros por la Inclusión, que tiene que ver con una maestra que decía, ¿y dónde encuentro el documento este de toma de conciencia y demás? Perdón, aquí entonces voy abriendo la página. Entonces, voy a compartirles acá. Ustedes entran al buscador y buscan Maestros por la Inclusión. Les va a aparecer lo siguiente. Aquí les voy a compartir en este momento. Creo que ahí ya están viendo el Facebook, ¿verdad? Está cargando, Juan. Todos ahora vamos a mandarte solicitudes para ser tus amigos en Facebook. De Maestros por la Inclusión. Sí, no, para nosotros buenísimo, donde puedan, porque acá, perdón que aquí está un poquito, parece que el Facebook ahí está cargando. Yo puse aquí Maestros por la, aquí está. Somos 17.500 personas y aquí ustedes van a encontrar entonces material que día a día se ponen en cuanto a ver, perdón, por acá, información, hay unos videos, por ejemplo, está la charla de hoy, aquí nos estamos viendo en este momento en vivo, están materiales que suben otras personas, y aquí quería mostrarles a ustedes contenido de las publicaciones, temas, solicitudes de miembro, no, perdón que aquí preciso en este momento, no encuentro aquí por el diseño de Facebook que cambió. Pero digamos que ustedes pueden tener ahí como todos los videos, las infografías que hemos colgado, la pueden tener en este momento allí archivos, acá está, multimedia, por ejemplo. Y en multimedia nos va a aparecer entonces cuáles son esas charlas que hemos tenido, esos espacios que hemos promovido desde el grupo. Allí los van a poder ver ustedes, ingresar a cada uno de esos. Ver, aquí creo que ahí lo observan, ¿verdad? Cada una de las charlas que hemos tenido. Y que la idea es que ustedes la puedan, entonces pueden ver, aquí están todo lo que, y lo que vamos a seguir allí publicando para ustedes. Entonces, de eso se trata Maestros por la Inclusión, de eso se trata esta propuesta. Mañana nos veríamos 297 personas ya. Quiero mostrarles por última vez la nube para que tomar la foto de cómo quedó, cómo sigue quedando. 302 personas tenemos que han participado de esa nube, ahí creo que está, ¿cierto? Sí, Juan, te cuento que tuvimos 3.406 personas que estuvieron en este encuentro. Entonces, a mí me encanta una palabra que creo que es la más grande y es innovación, ¿sí? La tarea de los maestros, no solamente quien le encanta el tema de educación inclusiva, sino los que somos maestros, los que nos apasionan, los que nos vamos a nuestra casa pensando en nuestros estudiantes, tenemos que innovar. Y aquí también viene un tema de seguir aprendiendo todos los días. Bueno, otra palabra que me encanta, sale conciencia, buenísimo. Cambios, viene reflexión, participación. Vienen también varias palabras como inspiración. Se sigue moviendo, Juan, se mueve muy, muy rápido. Y ya para estar cerrando, también quiero invitar a Gloria. Gloria, que hace parte de la Alianza de Niñez ya en Colombia, que nos va a ayudar en este cierre. Gloria, ¿cómo te pareció esta experiencia de 3.406 maestros que siguen participando aquí en esas palabras significativas del encuentro?
¿Cómo te parece, Gloria? Me parece una experiencia absolutamente extraordinaria. La verdad que no me lo había esperado de esa manera. El entusiasmo, la participación sobre todo y el interés que está suscitando el tema, que creo que es un tema absolutamente clave siempre, pero en este momento muchísimo más. Entonces creo que yo sería solo agregar darle las gracias a ustedes dos, a Ingrid, a Juan Camilo y a todos los participantes e invitarles entonces a que continúen mañana con nosotros en el mismo horario, 11 de la mañana, para el segundo webinar. Sería básicamente eso, reiterarles que es una experiencia absolutamente increíble y que el aprendizaje que se está logrando es magnífico. ¿Saben cuántas personas tenemos en la nube? 840 personas que participaron en esa nube. De verdad que para nosotros es muy emocionante. Perdón, Gloria, te interrumpí, pero quería como aclarar esto. Mañana, nosotros ahorita cogemos las preguntas que ustedes nos hicieron. Vamos a abrir, de hecho, con unas preguntas para dar respuesta, que eso nos parece clave, esa conversación con ustedes. Y mañana tendremos 2 horas, les prometemos, no va a ser para nada aburrido ni nada, sino muy prácticas, pero son 2 horas de diseño universal para el aprendizaje con ejemplos. Entonces, inviten a más profesores, a más familias para que puedan estar con nosotros mañana, que esto es diseñado para todos ustedes con mucho, sí, como pensándonos, digamos, en esa particularidad de cada país, con mucho cariño, y pues la idea es que ustedes puedan aprovecharlo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, solo nos resta desearles una muy buena tarde. Gracias a todos.